¿Cómo se encuentran en esta tarde? Dios ha sido muy bueno con su pueblo. Dios nos ha bendecido grandemente y hoy día estamos aquí con corazones agradecidos, con corazones dispuestos a escuchar la voz de nuestro Padre que nos ha salvado y que nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Amén. Gracias a Dios por las visitas, gracias a Dios por los hermanos que apartaron esta tarde para adorar el nombre de nuestro Dios. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Y estamos considerando el Evangelio de Marcos ya hace muchos meses. Y Marcos está en un contexto donde Jesús está recibiendo preguntas muy difíciles de parte de sus enemigos, de parte de los escribas, de los fariseos, de los herodianos, y hoy día vamos a ver una de las preguntas que los saduceos van a hacer en contra de Jesús. Recordemos que estas personas son los enemigos de Cristo. Estas personas quieren desacreditar al Señor. Estas personas quieren acabar con el ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pasaje del día de hoy es muy interesante porque tiene que ver con la resurrección. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Y les voy a pedir, hermanos, disposición, les voy a pedir silencio y en el nombre del Señor les voy a pedir que pongamos atención a lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. Amén. Dice el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos. La vida es una neblina que en un momento estamos y al otro tiempo desaparecemos. Dios estableció que el hombre que nace tiene que morir. Entonces, una de las preguntas más intrigantes, una de las preguntas que escuchamos en los cementerios, en los funerales y en las casas es, ¿hay vida después de la muerte? ¿Será realmente la muerte nuestro fin? ¿Será que todo realmente se termina en la tumba? ¿Hay vida realmente después de esta vida? Eso es lo que vamos a responder en esta tarde con la ayuda del Señor. Amén. Y lo que vamos a considerar, los 4 puntos de este pasaje son los siguientes. El título para el día de hoy es Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y los 4 puntos, hermanito, por favor, son los siguientes. Marcos 12, versículo 18, la primera pregunta que vamos a responder es, ¿quiénes son los saduceos? Ya mis hermanos han hablado quiénes son los escribas, quiénes son los fariseos y quiénes son los herodianos. Hoy día nos encontramos a Jesús con los saduceos. La segunda cosa que vamos a responder, del versículo 19 al 23, la trampa que los saduceos tienen en contra de Jesús. El versículo 24 vamos a responder el diagnóstico que Jesús hace de los saduceos. Y finalmente, del versículo 25 al versículo 27, va a ser la respuesta magistral. Sí, es una respuesta magistral que Jesús le va a dar a estos saduceos en cuanto a la resurrección
de los muertos. Está súper claro. Amén. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Quiénes son los saduceos? La siguiente, mi socio. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos vienen desde el sumo sacerdote Sadoc en el tiempo del rey David, del rey Salomón. La palabra Sadoc significa rectitud y significa justicia. De modo que eso nos invita a pensar que los saduceos se presentaban y se hacían sentir como personas justas y rectas delante de todo el pueblo, delante de todas las personas. Los saduceos se veían así como gente muy poderosa económicamente. Religiosamente, los saduceos eran distintos a los fariseos y a los escribas. Los saduceos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, lo cual llamamos nosotros el Pentateuco. Ellos se basaban su creencia, su mensaje, su práctica solamente en el libro de Génesis, Éxodos, Levítico, Número y Deuteronomio. El resto de la Biblia, ellos lo rechazaban por completo. Ese es un punto importante. De hecho, si tú lees Hechos capítulo 23, versículos 6 y 9, solamente anótalo, los saduceos no creen ni en ángeles, no creen ni espíritu y no creen tampoco en nada que tiene que ver con la vida espiritual. Ellos no creen en la inmortalidad, ellos no creen en la resurrección. De hecho, cuando en Hechos 4, cuando metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, los metieron a la cárcel en Hechos 4 porque ellos estaban predicando acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué grupo estaba metido ahí para que ellos fuesen a la cárcel? Los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué podemos decir de este grupo? Número 1. ¿Qué PowerPoint más pequeño? Número 1, creen en Dios, pero no son espirituales. Sí, ellos creen en Dios, pero su vida está basada solamente en esta vida. Los saduceos creen en Dios, pero usan a Dios. Son personas religiosas muy activas. Son personas que van al templo, que van a adorar a Dios, pero usan a Dios con el propósito de tener un buen nombre, de tener un buen estatus y de tener poder sobre los demás. Así son los saduceos. Creen en Dios, pero utilizan a Dios. Número 3, creen en Dios, pero se centran en esta vida. Ellos no piensan, ellos no viven con esperanza. Todo se concentra en este mundo pasajero. Y como número 4, creen en Dios, pero no creen en todo lo que Dios dice en su palabra. Solamente en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es para un estudio, no es por una prédica. Pero ¿por qué quiero decir esto? Porque los saduceos de aquel entonces creo que aún siguen existiendo en el día de hoy. Hay muchas personas que piensan, que viven y que creen como los saduceos. Creen en Dios, pero no son espirituales. Creen en Dios, pero usan a Dios para tener un beneficio de Dios. Usan a Dios para tener un renombre en esta vida, en el mundo religioso. Para tener un estatus, para ser conocidos. Hay muchas personas que son como los saduceos, que creen en Dios, pero se centran en esta vida. Su corazón está en esta vida. Su mente está en esta vida. Todo está centrado en este mundo, porque son terrenales. Creen en Dios, pero ocupan solamente lo que la palabra de Dios les conviene a ellos. El resto lo rechazan. Ellos son los saduceos que en estos momentos van a tener un encuentro con Jesús. ¿Se entendió, mis amados hermanos? ¿Quiénes son los saduceos? Número 2, Marcos 12 del 19 al 23. Vamos a ver la trampa preparada para Jesús. Mira lo que dice el versículo 19 y pone atención en la forma en que estos hombres van a Jesús.
Dice el versículo 18, ellos dicen que no hay resurrección. Y ellos le preguntan diciendo, versículo 19, Maestro, Moisés nos escribió. Fíjate. Lo que habló mi hermano Marcelo la semana pasada, también los fariseos y los herodianos llegaban a Jesús como maestro. Esto es falso. Ellos van fingidamente a donde Jesús y lo llaman así. Y fíjate que estos hombres van a presentar algo de la Escritura y ellos van, según el versículo 19, con la frase, Moisés nos escribió. ¿Con qué van ellos a donde Jesús? En esta pregunta para pillarlo a él. No solamente van en fingimiento, llamándolo maestro, y disculpen que haga pregunta, pero para que pensemos en el texto, esto nos ayuda a comprender la Escritura. La frase, Moisés nos escribió, ellos van con la Biblia abierta. Ellos van con la palabra de Dios abierta para tenderle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que el versículo 19, ¿qué es lo que ellos están nombrando de la Escritura, según este versículo? Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejares hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Ustedes saben qué escritura estos saduceos están ocupando para ir donde Jesús? Una escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 25. Lo que Moisés escribió ahí se llama la ley del cuñado o la ley del levirato. ¿Qué decía esta ley? Mira lo que dice el PowerPoint. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará afuera con un hombre extraño. ¿Quién tiene que casarse con ella? Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. El primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿En qué consistía esta ley? Si yo tenía una familia de hermanos y yo me casaba con una mujer, y yo no podía tener hijos con esa mujer, y yo moría, ella, por obligación, por ley, tenía que casarse con mi hermano que estuviese soltero. ¿Con qué propósito? Para que mi nombre, dentro del pueblo de Israel, no se borrase, y tampoco la herencia, la descendencia. Entonces, estos saduceos van a Jesús con esta historia. De hecho, esta historia nosotros la vemos mucho en el libro de ¿qué? ¿Te acuerdas en qué libro lo vemos en el Antiguo Testamento? En el libro de Ruth. ¿Te acuerdas que Ruth tuvo que casarse con quién? Con Boaz, porque Boaz era un pariente cercano de ella. Ahí está la ley del cuñado o la ley familiar. Y es interesante que ellos tomaron este escenario ficticio para preguntar acerca de la resurrección. Y podemos ver en el versículo 20 al versículo 22 la historia teatral, la historia ficticia que estos hombres están planteándole a Jesús. La historia de ¿cuántos hermanos? 7 hermanos. El primero se casó con ella, murió, no dejó descendencia, y se casó el segundo, y se casó el tercero. Hasta los 7 se casaron con ella. Pregunto, de hecho, si usted lee
el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, ¿sabe lo que dicen los saduceos? Jesús, un hermano nuestro. Como que sucedió realmente. Así es la hipocresía, el fingimiento de estos hombres. Entonces sabemos que esto es una trampa. Sabemos que ellos quieren acabar con Jesús. Porque, ¿qué probabilidad existe que en una familia existan 7 hermanos, los 7 hombres y los 7 solteros? Muy poca, ¿cierto? Muy poca. ¿Qué probabilidad hay que hayan 7 hermanos y que ninguno tuvo hijo con esta mujer? Por último, ¿qué probabilidad existe que alguien quiera casarse con una mujer que los 6 han muerto anteriormente? Es una mujer peligrosa, con respeto a las mujeres. Pero quiero que, aunque un poco chistoso, ese es el escenario que ellos están planteando a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta de estos hombres? Fíjate el versículo 18, para que lo anotes en tu Biblia. ¿Qué dicen ellos? En el 18, ¿qué anuncian ellos? Que no hay resurrección. ¿Cuál es la pregunta de ellos en el versículo 23? ¿En la resurrección? Ellos que no creen en la resurrección, ahora arman este escenario para preguntarle a Jesús en la resurrección. ¿Cuál es la pregunta? ¿De cuál de ellos será mujer, ya que las 7 la tuvieron por mujer? ¡Wow! Es increíble, mis amados hermanos, que aunque los saduceos están planeando algo maligno en contra de Jesús, la pregunta que están haciendo los saduceos, creo que es una de las preguntas más profundas, una de las preguntas más teológicas que pueden existir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están preguntando acerca de la resurrección, si habrá o no resurrección. Versículo 23, en la resurrección, pues cuando resuciten. ¿Por qué creen ustedes, amados hermanos, que es tan importante responder a esta pregunta en cuanto a la resurrección? El tema de la resurrección es un tema tan fundamental y tan crucial para nosotros. ¿Por qué? Porque es el corazón del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema de la resurrección es donde está basada toda nuestra fe. El tema de la resurrección es donde está basado toda mi confianza y toda nuestra esperanza para nosotros los cristianos. Este es un tema teológico profundo, muy importante de considerar en nuestras vidas. Como dije anteriormente, de hecho, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza no está solamente puesta en que Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, sino también que Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese fue el mensaje apostólico en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas lo que Pablo dice en Tesalónica en el capítulo 4, versículo 13? Que no se entristezcan, hermanos, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, Dios traerá con Él a todos los que murieron en Él. La resurrección de Cristo, nuestra fe, nuestra confianza. ¿Te acuerdas lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3? El Dios de toda misericordia que nos dio una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En 1 Corintios 15, Pablo predicó a nuestros hermanos en Corintio que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que al tercer día Él resucitó conforme a las Escrituras. ¿Te imaginas en esta tarde pensar que los saduceos hubiesen tenido razón y que realmente no hay resurrección de entre los muertos? ¿Te imaginas por un momento que estos hombres tienen la razón y realmente no existe resurrección de los muertos? ¿Te acuerdas lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, versículo 22, versículo 12 al 16?
Pablo responde de la resurrección en Corintio. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Si Cristo no resucitó, seríamos unos mentirosos, seríamos unos falsantes. Si Cristo no resucitó, nuestra fe, nuestra esperanza, venir los domingos todos los días, sería totalmente en vano. Si Cristo no resucitó, no vale la pena orar, no vale la pena cantar, no vale la pena congregarse, no vale la pena ser fiel al Señor, porque nuestra fe sería en vano. Si Cristo no hubiese resucitado, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si Cristo nos resucitó, deberíamos disfrutar la vida como un carnaval, tener la vida loca y hacer lo que nosotros queramos y suplir nuestros deseos carnales, porque no hay otra vida después de esta. ¿Se imagina que los saduceos tienen razón? Mucha gente piensa como los saduceos hoy en día. ¿Y cuántos cristianos piensan así hoy en día? Como que no hay una vida después de esta vida. ¿Cuánta gente piensa, cree y vive sin esperanza? Y tienen vida de descontrol, tienen vida de desenfreno, porque al final todo se acaba en la tumba. Porque después de esta vida no hay otra, según el entendimiento de estas personas. Vivamos la vida que queramos, porque venimos de la nada y hacia la nada vamos. Entonces no importa lo que yo haga con mi vida. El ataque de estos saduceos iba contra una de las columnas en la cual se sostiene toda la fe del cristianismo. Amén, mis hermanos. ¿Vamos entendiendo? Tercer punto. Mira lo que dice la evaluación de Jesús, el diagnóstico que hace Jesús acerca de estos saduceos. ¿Cuál es el problema de los saduceos? Mira lo que dice el versículo 24. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿no erráis por esto? Mira cómo termina el versículo 27 al final. Así que vosotros mucho erráis. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a la pregunta de estos hombres? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ustedes están completamente equivocados. Ustedes están cometiendo un grave error. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el error que estos hombres están cometiendo en este pasaje? Según el versículo 24. ¿Qué es lo que ellos están ignorando? Son dos cosas las que ellos ignoran. Número uno, ignoran las escrituras, pero también ignoran, muy bien mi hermana María, ignoran el poder de Dios. Ellos ignoran las escrituras y ignoran el poder de Dios. Y me encanta la respuesta de Jesús. Me fascina la respuesta de Jesús. Ustedes erran, ustedes ignoran, ustedes están equivocados porque no saben de la escritura y no saben del poder de Dios. En otras palabras, ¿quiénes son los ignorantes ahora? ¿Quiénes son los tontos ahora? ¿Quiénes están equivocados ahora? Claramente no Jesús, sino estos saduceos. Ellos se enorgullecían por conocer el Éxodo, el Levítico, el Número, Deuteronomio. El Éxodo, la palabra de Dios. Ellos se enorgullecían por creer saber realmente los libros de Moisés. Pero Jesús les dice, ustedes están completamente equivocados. La fuente de los errores de estos hombres es por la ignorancia de la palabra de Dios. Ellos no entienden la palabra de Dios, ellos ignoran las escrituras de Dios. Y déjeme decirle algo en esta tarde, querido hermano. Si alguien ignora la palabra de Dios, si alguien está extraviado de la palabra de Dios, va a estar extraviado de todo lo demás que haga en su vida. Por eso es tan importante el conocimiento. Por eso es tan importante el entendimiento que usted y yo tenemos de la palabra de Dios.
Los saduceos escudriñaban y oían todos los días en el templo y en las sinagogas las escrituras, pero no la entendían correctamente. Pero tampoco no entendían el poder de Dios. ¿Qué relación tienen las escrituras con el poder de Dios? ¿Cómo alguien puede ignorar las escrituras y a la vez ignorar el poder de Dios? ¿Dónde una persona puede ver? ¿Dónde una persona puede apreciar? ¿Dónde una persona puede quedar maravillada del poder glorioso, maravilloso del Dios de los cielos? ¿A través de qué? Dígalo más fuerte, ¿a través de qué? A través de las escrituras. Ellos tenían el Génesis. Ellos vieron que Dios creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, visible e invisible. Todo fue creado por Dios. Ellos saben que Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo y que Dios ordenó la tierra. Ellos saben que Dios creó al hombre desde el polvo de la tierra. Ellos saben en Éxodo cómo Dios mandó las 10 plagas a Egipto. Ellos saben que Dios abrió el gran mar rojo para que el pueblo pasase. Ellos saben de la columna de fuego. Ellos saben de la roca, del agua que cayó de la peña. Pero realmente lo ignoraban. Ellos ignoran las escrituras. Ellos ignoran el gran poder de Dios. Porque si Dios pudo hacer el universo en 6 días, si Dios pudo abrir el mar rojo, ¿ustedes creen que Dios no tiene poder para resucitar a una persona de entre los muertos? Por supuesto que sí. De hecho, Pablo en Hechos capítulo 26, cuando está con el rey Agripa, Pablo dice, ¿qué? ¿Hay cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Les maravilla escuchar que Dios resucita a una persona? Para el Señor no hay nada imposible. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios eterno. Él es el Elohim. Y ellos ignoran las escrituras e ignoran el poder del Dios eterno. Por eso, hermanos, cuando alguien no mira la vida con los lentes o con los ojos de Dios en la palabra, puede tener una visión distorsionada de la realidad y del propósito de la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso usted puede preguntarse en el día de hoy, ¿por qué el mundo se encuentra como está? Por los que estamos estudiando Efesios 4 aquí en los miércoles, por la ignorancia que en ellos hay. La gente no sabe cuál es el propósito de esta vida. El mundo no sabe por qué Dios nos creó. La gente ignora qué pasa con nosotros después de esta vida. Muchos errores se cometen por no entender y no comprender las escrituras de nuestro Dios. Por eso, para hacer un stop acá, uno tiene que preguntarse cómo está su relación, cómo está mi relación con la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios es el centro de nuestro corazón? ¿La palabra de Dios es el centro de nuestra vida, de nuestro hogar? ¿Qué relación estamos teniendo con las escrituras? ¿La estamos conociendo o estamos ignorando la palabra de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Porque la palabra es como una antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro. La palabra nos guía, la palabra abre nuestros ojos, la palabra nos orienta, la palabra nos guía para vivir iluminados en este mundo lleno de tinieblas. La palabra es nuestra lámpara hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. La palabra es nuestra guía para conocer cada día más al Señor. Por eso, ¿cuántos jóvenes que ya no están con nosotros, o jóvenes poderosos en la palabra,
que dejaron de estudiarla, dejaron de conocer a Dios, se fueron a la universidad y empezaron a escuchar filosofías, ideologías, y la fe de ellos ahora está tambaleando. Por ignorar las Escrituras, por ignorar el poder de Dios. Por eso, hermanitos, yo quiero agradecer a todos aquellos que en su vida personal tienen una relación con la palabra de Dios. Pero también quiero agradecer a todos los que participan de lunes a lunes en cada casa de refugio para alimentarse a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante tener un deseo de esta palabra que nos ayuda a crecer en nuestro camino de salvación. Esta palabra que nos ayuda a poder conocer más del corazón, de la mente de Dios y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por la Iglesia de Cristo en Los Nogales, porque si hay algo que caracteriza esta congregación, es el amor, es el compromiso con el estudio de la palabra de Dios. ¿Lo es así o no? Por supuesto que sí. En la palabra de Dios, Dios nos deja entrar en su mente, en su corazón y en su intimidad. ¿Amén? ¿Está bien Ailincita o no? Ella me corrige más así, entonces la estoy mirando a ella. Entonces, en conclusión hasta este punto, la razón por la cual los saduceos cometen errores en sus vidas religiosas es porque no entendieron e ignoraron las Escrituras y el poder de Dios. Ellos espiritualmente están ciegos, espiritualmente estaban muertos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús según el versículo 25 al 27? 24 nuevamente. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Fíjate que la primera respuesta de Jesús es una respuesta es tan apropiada, es tan correcta, es tan precisa. Jesús siempre sabe cuándo decir, cuándo responder y cómo responder a sus enemigos. Hermanito, nosotros podemos descansar cada día en la palabra de Cristo. Nosotros podemos descansar en su respuesta porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí Jesús revela su sabiduría, su conocimiento, y la respuesta de Jesús nos muestra primeramente una explicación y segundo, Jesús nos muestra el texto bíblico, que lo vamos a ver en el versículo 26, para respaldar o sustentar su respuesta en cuanto a la creencia en la resurrección. Fíjate que estos hombres, según Hechos capítulo 23, no solamente no creen en la resurrección, ellos tampoco creen, usted está poniendo atención, ¿en qué? En los ángeles. Y aquí Jesús va a responder que en el cielo seremos como los ángeles. Gracias a mi socio, McDonald's después de acá. Hermanitos, es importante que Jesús va a responder primeramente en el versículo 25 con el poder de Dios. Según el versículo 25, Dios, en este caso Jesucristo, reconoce que hay una vida después de esta vida, ¿verdad? Pero también en la vida venidera no es como en esta vida en cuanto al matrimonio. En este sentido, nosotros en la vida venidera, en la eternidad, seremos como los ángeles. ¿En qué sentido? No es que vamos a andar con alas y con algo acá, no. Como ángeles, en el sentido que los ángeles son seres eternos, son seres celestiales, espirituales, ¿verdad? Que no se reproducen. La reproducción es solamente para esta vida, es decir, Jesús no solamente reconoce la existencia de los ángeles, pero también
seremos como ellos, seres celestiales y gloriosos después de esta vida. Eso significa, matrimonios presentes, que el matrimonio es solamente para esta vida. Sí, en el cielo no hay matrimonio. Vamos a tener un matrimonio con Jesús en la boda del Cordero, pero el matrimonio es solamente para esta vida. Eso significa que si usted está soltero o usted está soltera, aproveche de casarse. Aproveche de casarse. Disfrute las bendiciones del matrimonio. Como me dijo un amigo en Ecuador, la Biblia dice, alégrate con la mujer de juventud, no con la mujer de tu jubilación. No, ahora es el momento. Aprovechen, hermanitos, de esta bendición que Dios creó, que es el matrimonio. El matrimonio es una bendición, queridos jóvenes. El matrimonio es para esta vida, solo estamos incompletos. ¿Amén? ¿Cómo estuvo esa, Leito? ¿Está bien o no? Amén. Tenía que decirlo. Somos una familia, ¿cierto? Edita esa parte, hermano Israel, por favor. ¿Cuál es la pregunta de ellos en el versículo 23? ¿De cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Según el versículo 25, ninguno. Porque el matrimonio solamente es para esta vida. En la vida venidera seremos como los ángeles. Amén, mis hermanitos. El marido y la mujer no serán matrimonio en la eternidad. No olvidemos que uno de los propósitos fundamentales para la relación matrimonial en este mundo es ser una imagen viviente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Para los que están casados, para los que estamos casados, para aquellos que decimos nos casamos con la mujer más maravillosa de la tierra, o me casé con el hombre más maravilloso de la tierra y quiero estar con él y con ella por toda la eternidad, esta es una mala noticia. ¿Cierto? Eso le decía a Laura la semana cuando preparaba el sermón. Es una triste noticia. Pero es una noticia esperanzadora. Voy a explicar por qué. Pero antes quiero decir, entendemos que estamos en una vida de luchas, en una vida de pruebas, donde muchas veces los matrimonios son muy difíciles, donde hay mucho sufrimiento, donde hay mucho dolor. Déjeme decir, hermanito, que siga adelante, porque eso un día va a acabar. Siga adelante, porque en la eternidad nosotros, los cristianos, vamos a entrar en una relación perfecta, primeramente con el Señor y también los unos con los otros, porque ahí vamos a estar gozando de las bodas del Cordero, eternamente y para siempre, entre Cristo y su esposa, la iglesia, lo cual somos todos nosotros. ¿Amén? Amén. Tenía otra tallita, pero no la voy a decir. Era mejor que todas las anteriores. Versículo 26. El pastor Raúl después me llama a terreno. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, nuevamente usted puede poner atención, anotar resurrección. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Fíjate la respuesta que Jesús le está dando a estos saduceos en cuanto a la resurrección. ¿No habéis leído el libro de Moisés? ¿Qué es lo que ellos conocían perfectamente? La ley de Moisés. Jesús pudo haber respondido con algún salmo que habla de la resurrección, con el libro de Daniel, pero Jesús está respondiendo con un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 3. ¿Por qué? Jesús quiere pelear la batalla con ellos en su propio terreno, en lo que ellos manejan súper bien, en lo que ellos entienden súper bien, supuestamente. Ustedes no leyeron
Según el versículo 26, en el libro de Moisés, lo que Dios habló en la zarza. ¿Te acuerdas lo que sucedió en ese momento? Ellos ignoraban completamente este acontecimiento. Cuando Dios le habló a Moisés en la zarza, el padre Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuánto tiempo habían muerto antes? Muchos años. Y cuando Dios se presenta a Moisés, le dice, yo soy, no yo fui, sino yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si ellos estuviesen muertos, Dios hubiera dicho, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob, yo fui el Dios de Isaac. Pero ellos, como están vivos, Dios dijo, yo soy el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Eso significa que aunque físicamente Abraham, Isaac y Jacob murieron, esta respuesta de Jesús está diciendo, de parte de Dios, yo sigo siendo el Dios de ellos. Y ellos me siguen teniendo a mí por Dios. Ellos ahora están más vivos que nunca, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén, mis amados hermanos. Y aquí Jesús termina diciendo, así que vosotros mucho erráis. Me imagino la cara de ellos, el asombro de ellos, la vergüenza de ellos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces pregunto en esta tarde, demasiado tarde, la siguiente, mi socio. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Existe una vida después de la muerte? La respuesta es sí. ¿Resucitaremos algún día? La respuesta es que sí. Y esta respuesta, este entendimiento, entender que la muerte no es nuestro fin, debe quitarnos el miedo a aquellos que tenemos por la muerte. Que sepamos que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Debe quitar nuestra preocupación de que algún día vamos a enfrentar a la muerte. Algo que nos responde este pasaje es la siguiente pregunta. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Porque creemos que resucitaremos, ¿cierto? Pero ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Para que lo anotes. Pablo dice en 1 Corintios 5:35, pero dirá alguno, hermano Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿O con qué cuerpo vendrán? Mira lo que responde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos en caso de que Cristo venga antes. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. Vamos a resucitar con un cuerpo inmortal. Vamos a resucitar, hermanos, con un cuerpo eterno y glorioso como el del Señor. Y si hay algo que yo pensaba mientras preparaba este sermón, es cómo no pensar en mi amigo y hermano Milton Andrés. ¿Cómo no pensar en mi hermanita Mariana Bea? ¿Cómo no pensar en mi hermana Mirellita? ¿Cómo no pensar en nuestra hermana Carmencita? ¿Cómo no pensar en nuestro hermano Gabriel? ¿Cómo no pensar en nuestros hermanos que partieron un día con el Señor? ¿Cuántos hermanos ya no están con nosotros? Pero déjenme decirles
Si usted conoce a algún hermano que ha muerto en Cristo, nuestros hermanos están más vivos que nunca en estos momentos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Eso significa que nuestros hermanos un día también van a resucitar y le veremos para estar para siempre con el Señor. Ellos en estos momentos, por eso nos decimos a la gente cristiana, lo siento por tu partida, porque morir con Cristo siempre ha sido una ganancia y estar con Cristo es muchísimo mejor. Por eso Pablo dice, quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, pero presentes al Señor. ¿Es maravilloso para usted pensar en la resurrección? ¿Le fascina pensar que un día usted también va a resucitar con el Señor? En unos días después, Jesucristo va a tener que enfrentar la peor de las muertes y el peor de los sufrimientos. El Señor Jesucristo va a morir en una cruz en unos días después, pero al Señor ni la muerte lo va a poder retener, ni el sepulcro lo va a poder retener, porque el Señor al tercer día va a mostrar su poder, va a mostrar su gloria, y Él va a resucitar, venciendo el poder de la muerte y del pecado. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De modo que gracias a esa victoria, todos nosotros podemos mirar a la muerte y decir lo que Pablo dijo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos más que vencedores. De modo que la muerte se ha transformado en nosotros un camino de bendición, ya que a través de la muerte un día veremos al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y soberano Dios que reina y que vive para siempre. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra victoria. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para terminar, dos cosas importantes para terminar. La noticia de la resurrección es fundamental y de mucha esperanza para los cristianos. Amén, lo hemos dicho. Pero también este tema de la resurrección no es una buena noticia para todos. ¿Por qué? Porque cuando resucitemos va a suceder dos cosas. El último pasaje y con esto termino. Jesús dice en Juan 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay duda que todos resucitaremos. La pregunta es siempre, ¿para dónde voy a resucitar? ¿Para vida o para condenación? No hay duda que vida eterna para aquellos que creímos y entregamos nuestras vidas en fidelidad y en confianza a nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no lo has hecho, hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está llamando para que creas en el Evangelio. Que Cristo murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó. Que puedas confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida. Que puedas arrepentirte y como dice Marcos 16, y fueres bautizado, serás salvo. Ya que en el bautismo una persona, Dios le perdona sus pecados, salva su alma de la eternidad, le da el regalo del Espíritu Santo y de la salvación eterna. Es decir, eternamente o en condenación eterna, depende siempre de mi respuesta a la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted visita presente con el respeto que se merece, no se ha entregado al Señor,
acérquese a mi persona después de este culto y podemos conversar respecto a qué es lo que Dios demanda para la salvación de nuestras almas. Sigamos viviendo con esperanza, sigamos siendo fieles al Señor y gracias a todos aquellos que aman al Señor nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga.